Bien, entonces nos quedamos en la última sesión con esta idea del neozelandés Yen, ¿sí? Y evaluamos cómo en un espacio de tiempo, este espacio de tiempo donde no habían entradas, habían escenarios, pero no habían gatillos con la media de 200, vimos como 1, 2, 3, 4, ¿eh? En este pequeño espacio de tiempo, donde habían 4 intentos fallidos, o no entradas, perdón, con la de 200, habían 4 con una media optimizada de 130. Y que vimos cómo ya se puede ir mejorando el asunto. Bueno, cubrir un poco la parte de personalización en las parte de esto que conversamos aquí de optimizar la media, de utilizar las paralelas, etcétera, etcétera. Trabajar en las temporalidades menores de 15 minutos, 5 minutos. Aquí hablábamos de tener confluencias, ¿no? Y identificamos niveles automáticos, ¿no? Para no entrar en análisis, como son los números redondos, que yo creo que es bastante obvio, ¿no? El efecto que tienen los números redondos, ¿no? Y los otros niveles eran considerando la vela del día anterior, que sería esto, ¿no? Era ahí una vela que abre así, tiene un mínimo acá, un alto acá, cierra por acá. Sería una vela más o menos así. Donde estos 3 niveles son extremadamente relevantes para el día de hoy, o sea, para el siguiente día. Son niveles que tampoco tenemos que trazarlos, o sea, no tenemos que analizarlos, lo podemos trazar automáticamente con la herramienta. Si es que ahí tenemos más la media, tenemos 3 tipos de niveles que pueden servir como flips sin ningún problema. Solo tengo que ver la reacción. Y acá hay que hacer backtest también. Yo tengo que ver si realmente, eh, y por cada par, ¿no? Si ver cuáles pares son más idóneos de trabajar para intradía, o sea, para M15 y M5. ¿Qué pasa si el par trabaja solo o si necesito ver confluencia de niveles? ¿Sí? Eso ya hay que evaluarlo caso por caso. Pero vale la pena porque el trabajo de intradía, el número de operaciones es más elevado. En 5 minutos, por ejemplo, en toda esta semana, solo en una semana, habrían potencialmente una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones. O sea, una por día prácticamente. Entonces ahí no necesito quizás trabajar 28 pares. Aquí cambia un poco el juego. Porque el promedio es una operación por día. Probablemente, perdón, un escenario por día. Probablemente no sea una operación por día. Probablemente sean 3 a la semana. En toda la semana 3. O vamos a decir dos buenas operaciones. Pero si yo sigo 3 pares,
probablemente tenga 5 o 6, probablemente tenga 5 a la semana, buenas. O si sigo 6 pares y tomo en consideración el horario, quizás termine con 5 realmente en mi horario de trabajo. No necesito 28 pares para trabajar en 5 minutos y en 15 minutos. Quizás en 5 minutos necesite 6 pares para 5 minutos y quizás en M15 necesite 10 o 15 pares. Y con eso sea suficiente para tener una buena operación al día, que son 20 al mes. 20 buenas operaciones al mes, más que suficiente. Entonces aquí cambia un poco el juego. Aquí habría que evaluar cada par. Obviamente que los mayores tienen más fiabilidad, ¿no? Y evaluar cómo me afectan los números redondos, ¿sí? Y mis niveles, ¿cierto? Por ahí cambia bastante, ¿no? Para los que me habían preguntado, como el tema de scalping se asimila generalmente por temporalidades pequeñas, si no lo es, porque yo hice operaciones de scalping de 4 horas, y hay un video por ahí. Scalping no es más que el movimiento que sigue al gatillo. Puede ser en 15 minutos o en la temporalidad mensual o semanal, no importa. O sea, scalping es el movimiento que sigue al gatillo. Es el movimiento que sigue al gatillo. Si este es mi gatillo, scalping son las próximas 2 velas, que por lo general va a ser un ratio que 1 a 1. 1 a 1 a 1. 1. Pero eso puede ser en una vela mensual. Por eso es que a mí no me gusta que se fijen en la mente mucho cuando estamos viendo los precios acá los gráficos en la temporalidad, porque no tiene nada que ver. O sea, scalping es escalpear el movimiento, como rasgarlo, ¿verdad? Si todo esto va a ser el movimiento de expansión, yo le estoy sacando a las próximas 2 o 3 velas, un 1 a 1, ¿cierto? O sea que es una terminología para mí, a mi entender, mal utilizada por el 99% de las personas. Pero es como yo lo veo, puedo estar equivocado. En definitiva, viéndolo así, sería eso, ¿no? Lo segundo sería el swing. Si esto es el scalping, las próximas 2 o 3 velas, si esto es el scalping, esto sería el swing. O sea, esto es un swing, esto es un swing. El swing sería la expansión, ¿no? La próxima expansión. Y el seguimiento de la tendencia sería tratar de entrar en el giro aquí debajo para aprovechar varios swings, que es lo que hace el sistema directriz, ¿no? Tratamos de entrar acá para aprovechar 2 o 3 expansiones, ¿cierto? Entonces, este sistema, si lo bajamos a 5 minutos, ¿qué sentido tiene hacer un scalping? Probablemente ninguno tenga sentido. Quizás un backtest de algún par arroje que hay que hacer 1 a 1, 2 a 1 y hacer scalping. Pero si hay 5 pares más que me dan buenos swing, ¿para qué yo voy a poner un riesgo para ganarme un R si me puedo ganar 3 R? O sea, ¿para qué voy a hacer el mismo trabajo, mi energía, mi tiempo, la comisión que tengo que pagar, todo, pero sobre todo mi energía, para ganarme 3 veces menos de lo que me puedo ganar? Si no pudiera, si yo no supiera cómo hacerlo, bueno, está bien. O sea, si yo lo que sé hacer es buscar un hombro cabeza a hombro y aprovechar un 1 a 1, un 2 a 1, está bien, yo hago lo que yo sé hacer. Pero si yo sé hacer un backtest y buscar otras
posibilidades, pues yo debería de hacerlo. Trata de eficiencia, que no es más que con el mismo esfuerzo hacer más. Porque hay una eficiencia de vagos, que es como los políticos, ¿no? Que quieren no hacer nada y ganar más. Sí, no, nosotros queremos trabajar, pero con el mismo trabajo hacer más. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar 4 horas o 8 horas en intradía, hay que trabajar 4, 8, 12 horas, lo que quieran. Yo no me quiero ganar un R, yo me quiero ganar 3 R. ¿Se entiende, verdad? Así que es eso, para los que tienen un poco confuso todavía la idea de si el intradía, de si el... Todo es relativo, como decía el viejo judío, todo es relativo. Y depende del ángulo con que veamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, este par australiano yen, por ejemplo, yo puedo ver que él tiene, tiene buenas reacciones con la baja. Buenas, buenos movimientos. Probablemente debe haber un 7, 8, 10 R. En, por acá lo podemos ver. Aquí hay un 10 R sin problema. ¿Sí? Yo cambié la herramienta FIBO, le quería mostrar. Yo cambié la herramienta FIBO eh, para que a ustedes les sea más fácil y sea más objetiva todavía. Yo tenía la entrada en el límite acá, asumiendo que la entrada es en el alto del gatillo y que el stop estaría un 25% por debajo, ¿sí? Asumiendo eso, SR es lo más objetivo y mecánico que puede existir en un gatillo. Calculamos entonces 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 10-1. ¿Se entiende, no? No sé si vieron todos, pero es bien simple, ¿no? Está el 1 y el 0, y luego el 4, por ejemplo, lo pueden ver acá. Por ejemplo, un ratio 3-1 Sí, sí, al 4,25. El 5-1 estaría al 6,25 y así sucesivamente. El stop estaría por debajo, un 25% por debajo, que es más objetivo que 10 pips. ¿Ok? Al inicio simplemente planteamos un número para comenzar, pero obviamente que pips no es la forma más objetiva, porque una vela gatillo puede tener 10 pips o 25 o 40 pips o 100 pips o 120 pips, como una que vimos por ahí, que tenía creo que 120 pips, un gatillo. Por ejemplo, una duda que me surge cuando el gatillo es de una envolvente o una interna, se considera para el gatillo la vela mayor, ¿no? La mayor, claro. Vale. ¿Se considera para qué? Para el stop loss del Tivo y el 5-1, para la entrada. Depende. Si este es tu vela grande, el 2/3 lo medimos con la vela A. La interna tiene que cerrar por Sí, sí, eso encima, sí. por encima de la media. Sí, sí, eso sí. Era para, ahora cuando tú coges el FIBO y lo trazas, considera la vela mayor, no la interna, pues entonces sería el stop loss muy corto, ¿no? Sí, pero mira qué pasa acá. Aquí hay un detalle. Em, realmente esta es tu zona de compra.
Bueno, decía que es esta altura la que te interesa. O sea, este nivel aquí, al extremo de la vela grande, con el de con el de la interna. Entonces, en base a eso, vas a tener un R, dependiendo de cómo entras, ¿no? El límite o como quieras entrar, o al cierre. Vamos a suponer siempre que es al cierre, ¿no? Para mantenernos objetivos. Pones el FIBO en el rango y ahí te va a dar. Acá hay una, por ejemplo. Vamos a asumir que tocó. Vamos a asumir que es buena y válida. Tú harías esto. Vale. Yo lo supuse así, pero no tenía las dudas, digo, no vaya a ser que lo esté haciendo mal. El 25% es un dato objetivo. Puede ser el 33, el tercio. No, no importa, Dani. Eso se puede optimizar, claro. Se puede llevar, pero no es eso lo que necesitamos ahora. Está bien. Tú te has dado cuenta, Dani, que cuando el gatillo funciona, funciona. No, no nos importa uno o dos pips de más, ¿sí? Como estamos en H1 hacia arriba, ¿sí? Luego, si se puede, todo se puede optimizar, todo se puede optimizar. Ahora, como me preguntaron varios por email, en- si tenemos que optimizar el backtest de H1. Y ayer también alguien preguntaba, necesitamos confluencia, necesitamos algo más. Y pregúntense ustedes mismos, con los resultados que vemos en el backtest de H1, ¿necesitaría algo más? No. Probablemente para operar cuentas muy grandes sí necesitaría optimizaciones, porque un PIB cuesta, un PIB te cuesta $10,000 o euros. Entonces sí, pero es otro tema ya, ¿no? Para lo que estamos haciendo, no se necesita más nada. Y estos parámetros son parámetros un poco lógicos, no optimizados, pero tienen su lógica. Simplemente tú observas 100 gatillos y vas a ver que si no penetra más del 90% esa cantidad, está bien. Que uno, dos o tres te pille un stop, bueno, ahí va. Obviamente que hay otras consideraciones para cuentas grandes. Tú no pones el stop con una cuenta grande. Tú pones una alarma y pones un stop de emergencia más abajo por si hay algún tipo de eventualidad, que ocurre muy rara vez en el mercado. Obviamente que si viene un fundamental no vas a estar ahí, pero no pones tu stop ahí. Si tú tienes 100 lotes, jamás tú vas a poner un stop ahí. Jamás, es absurdo. Tú vas a poner un stop acá, quizás al 50% del ADR, donde el broker por más que invente no puede ir a pescártelo, o al 100% del ADR. Si tu stop acá, vamos a suponer que es 20 pips y que esto es 90, vamos a suponer que es 30 y que esto es 90, y acá tú pensabas poner por decir algo, ¿no? Un 1%, utilizas este y pones un 3%. Y ya está. La posibilidad de llegar ahí es remota. Que llegue un día, no importa. Pero no vas a estar ahí como un corderillo en el medio, con 100 lotes. ¿Sí o no? O sea que el tamaño de la cuenta tiene implicaciones en la ejecución, etcétera, etcétera. Que no nos interesa eso ahora. Y muchas otras cosas más que hay que tener, ¿verdad? Pendiente a medida que crece la cuenta. Por eso el tema de optimizar, de ver mil y un detalles, sí es necesario, pero ¿para qué es necesario? ¿Cuándo es necesario? Así que aquí queda claro el ejemplo. Suponiendo que esto sea un gatillo válido, que la media está ahí y que la interna está bien, haríamos eso, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿sí? Desde acá hasta acá sería la zona de compra y asumiendo la entrada en el alto, tendríamos 2-1, 3-1, etcétera, etcétera.
tendríamos esa distribución. ¿Sí? Stop acá. Este sería R, asumiendo una entrada al alto. Si yo entro al límite por acá, este sería mi R. Yo no tengo que ponerlo más abajo, lo puedo dejar ahí, no hay ningún problema. Y obviamente que el ratio beneficio-riesgo va a ser mucho mejor, ¿cierto? Pero ¿me van a dejar algunas operaciones afuera? Sí, entonces todo es relativo. Y ya eso creo que lo hemos entendido bastante bien. Bien, quedó claro esto, ¿no? Así es que decíamos que aquí ya en intradía yo lo que necesito es evaluar, ¿no? Evaluar. Y obviamente que como son pocos pares puedo optimizar la media también. No hay ningún problema. Ya no tiene mucho sentido operar las paralelas, quizás sí ver las paralelas para beneficios, para toma de beneficios, pero no para operarla, porque los movimientos son muy cortos. Los movimientos entre paralelas son muy cortos en M5, M15. Me servirían más para eh, toma de parciales, a diferencia de H1, H4 diario, donde las paralelas son todas operables, porque hay un ADR completo entre cada paralela y dos ADR. En el diario se pueden poner 3 ADR, 4 ADR. Esas son las pequeñas diferencias, ¿no? Entre un estilo y otro estilo. Pero al final vemos que en esencia es todo lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo. Y el cómo sigue siendo igual. O sea, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Solo hay que tener la perspectiva conceptual de qué me diferencia una cosa de otra, optimizar, backtest, ver qué funciona mejor en cada par, momentos del día quizás, confluencias. Ya hay que tener más consideraciones. Bueno, ¿y cuál es la ventaja, JH? Porque en H1 no hay que considerar nada. Bueno, eh, ¿cuál es la ventaja? Simple, vimos que en M5 hay una operación por día, quizás dos operaciones por día, en M15 una. En H1 hay una por semana. Esa es la diferencia. Más operaciones, más retorno, mucho más trabajo. Es eso. ¿Útil para quién? Para quien tenga una cuenta pequeña y quiera subirla. ¿Sí? Pedro, entrada fuera de la media. No sé a qué te refieres. Entrada fuera de la media. No entiendo. Es la media y es igual. Media hacia abajo, expansión, contracción. Gira hacia arriba, expansión, contracción. Gira hacia abajo, expansión, contracción. Gira hacia arriba, expansión, contracción. No. No sé a qué te refieres. Las paralelas, las paralelas dije que te pueden servir para parciales en intradía y no para hacer entradas, porque la distancia es pequeña, no vale la pena. Y las otras consideraciones de intradía, ¿no? Que podemos, o sea, yo puedo optimizar un par, yo puedo optimizar australiano yen. A ver, si australiano yen me va a dar, digamos, en 15 minutos me va a dar 10 operaciones al mes. En 15 minutos. Y digamos que en 5 minutos me va a dar 20 operaciones al mes. Por decir algo, ¿no? Por decir un número. Son 30 en total. Vamos a decir que 20 sean buenas, o sea, con recorridos, y que las otras salgan empate, pérdida, etcétera. 20 operaciones en un mes. Pero esto implica un trabajo extra y unas condiciones de trabajo
también unas condiciones de intradía donde hay que tener consideraciones más cosas. Eso es todo lo que he dicho. ¿Cuáles son esas consideraciones? El timing, el momento del día, confluencias, quizás optimizar una media móvil. Tener todo esto en consideración. Ok. Para los que quieran hacer grupos también de trabajo de intradía y optimizar y ver pares específicos o ver todos los pares en 200, en la media de 200, como quieran. Yo le estoy dando todas las posibilidades. Hay un universo enorme acá de posibilidades con un solo sistema en materia de personalización. Creo que ya se han dado cuenta, ¿verdad? Más ahora detallando un poco aquí el tema de intradía. Pero en esencia es lo mismo. Es lo mismo. Es una media, expansión, contracción, validación y gatillo. Simplemente necesitamos otras consideraciones. ¿Sí? Y claramente vimos la diferencia entre todo esto y operar un H1. En H1 no necesito más nada, solo el cuándo y el cómo. Y ya está. Y a medida que subo H4, diario, semanal y mensual, es igual, necesito menos. La fiabilidad va aumentando. Pero ¿qué va disminuyendo? La frecuencia de operaciones. Vamos a ver la optimización. La optimización está más o menos igual, un poquito menos, dio el Gregorio, te voy a pasar el micrófono, a ver si no se... Hernán, la optimización a la media es buscar la media que mejor se ajusta. Lo que hicimos con neozelandés yen ayer. Eso es par y a la temporalidad en específico. Es eso. Eso se puede hacer para cada temporalidad y para cada producto financiero del mundo, no solo divisas. Hay una media que funciona el 80-90% del tiempo. Eso es optimizar. Eso es optimizar la media, claro. Gregorio, ¿estás? Hola. Bueno, aquí tenemos el cálculo de ratio de beneficio riesgo óptimo para H1. Está por acá en 4,5, se bajó un poco. Le salió la mano un poco. Ahora no te escuchas, Gregorio. Pues Bienvenido, cuando, Gregorio. cuando quieras empezamos a ver esto. Bueno, aquí dice que está cerca de los 10.000 pips en 4,5. Sí, han bajado un poquito los resultados en este backtest. Bueno, parece que se hizo con más conciencia, ¿verdad? El otro se hizo con más avaricia. No, sí, este está... Pero también, según cómo juegues con los datos, Sí. sacas puntos interesantes, ¿eh? Sobre todo en ratios. Y yo, por ejemplo, he estado mirando así por encima y en Yen, por ejemplo, los ratios son más altos. Hace Por una figura supuesto, rara, pero bueno, se va, los recorridos es como si fuesen más grandes en los yenes claro. que en otras divisas. Eso es porque es el 2013. Claro. Si te vas al 2010, 2011, 2012, no va a ser el yen, va a ser otro. Lo que pasa es que en el 2013 ha sido el gran movimiento del yen. Eso no va a ser igual todos los años. Quizás el próximo año sea el yen también, quizás no. La variación ha sido muy poca.
Sigue siendo una bestia de sistema, ¿no? Sí, nosotros estábamos en 14.000 pips, si no recuerdo mal, Sí, pero estaban todos los valores juntos también, claro, no claro. solamente H1. Ujú. Y en ese habían algunos de 15 minutos y algunos de H4, o sea, no estaban todos, porque da mucho más de ahí completo, todos los pares en todas las temporalidades. Em, Realmente, si se hacen todas las temporalidades y se hacen todas las reentradas, porque aquí no están las reentradas tampoco, el sistema tiene que superar los 50.000 pips al año, sin problema, ¿ok? Sin problema. Si se hace desde M5 hasta el mensual y se hacen no multiplicar, sino todas las entradas, todas las reentradas, porque multiplicar es otra cosa. Todas las reentradas, o sea, multiplicar es cada vez que llega la media yo utilizo cualquier herramienta para entrar, que no es lo mismo. Pero haciendo todas las reentradas, como vimos en euro australiano, desde acá hasta acá, en los 28 pares, esto debe de superar los 50.000 pips al año sin problema. Obviamente que no es humanamente operable, porque el que se dedica a hacer M5, M15, probablemente no haga lo otro. O viceversa, el que haga lo de arriba no haga lo de abajo. Es más fácil que el que haga lo de abajo haga la de arriba. Pero es mucho trabajo, o sea, humanamente no es. Aparte, quizás se aproveche un tercio de esto, o la mitad. Sobre todo el que hace intradía se sienta 8 horas a trabajar, 4 horas a trabajar, no va a ir después a recibir una señal y operar. Se puede hacer por un tiempo, ¿no? Para subir la cuenta. Pero es demasiado trabajo. Ahora, lo que sí se puede es optimizar mucho las herramientas para solo operar en los puntos específicos, cuando ocurren, ¿no? Que para eso tenemos el filtro. En definitiva, ese es más o menos el universo, ¿no? Sobre todo, este valor está muy por encima de cualquier técnica, estrategias, metodología, sistema, como le queramos llamar. 4,5 a 1 es muchísimo, muchísimo, desde cualquier punto de vista. Sobre todo Si me algo que permite, es... JH, Sí, adelante. el otro día escuchando hablar a un programador, se llevaba las manos a la cabeza con 300 pips al mes. Sí. Así te das cuenta de lo que hay por ahí. Y lo interesante de esto es un 4,5 con 10.000 pips, es que es 100% mecánico. No hay un solo criterio subjetivo. Pudiéramos decir que el escenario, el contexto de expansión-contracción pudiera ser subjetivo. Pero a ustedes le ha tomado unos días y a algunos probablemente le tomó horas en definirlo. ¿Sí? Y obviamente que esto se presta para muchas cosas. Ustedes pudieran, por ejemplo, solamente sacar 4.000 pips, por ejemplo, y tener un ratio 10 a 1. Bueno, ¿y para qué yo quisiera hacer eso, Jotacho? Bueno, porque eso es algo psicológico. O mejor aún, yo pudiera tener 6.000 con un ratio promedio 9,5. Es algo psicológico. Y es algo que sirve para muchas cosas. O sea, esto es lo que mucha gente le llama el profit factor, ¿no? Que tener un profit factor de 2 a 3 es descomunal y esto estaría cerca de 10. O sea que todo es relativo. Quizás yo no quiera, porque otra cosa es em, los pips que se están consiguiendo realmente. Esta escala de pips la utilizamos para esto, para conseguir el punto máximo.
¿sí? De pips. Y obviamente que se traduce en retorno porque esto está normalizado. Pero cuando yo presento un 9,5 de ratio, esto deja de carecer de ninguna importancia. Si, o sea, si yo no tengo que, por ejemplo, decir que mi sistema tiene 10.000 pips de potencial, si yo lo quiero cortar ahí y presentar este número de acá, ¿me explico? Con el drawdown que tiene este sistema, es bajísimo porque tiene sobre un 90% de fiabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo se vería esto, no? Si cada operación yo le voy a sacar prácticamente un 10-1. O sea, cada R que yo ponga me voy a ganar un 9R. O sea, esto tiene una implicación psicológica muy grande. Yo puedo perder 9 veces y con una recupero. Y con 2 ya me voy arriba a 9%. A eso es que me refiero. Aquí hay una implicación psicológica muy fuerte. Todavía aquí la hay, 4,5. Todavía esto es brutal. Todo depende de la psicología de cada uno. Correcto. Yo puedo sacar, como vimos a Muller ayer, yo puedo sacar un 1-1, un 2-1 y dejar correr. Yo puedo combinar, yo puedo cambiar durante el año, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero tenemos opciones. Nadie me puede preguntar a mí cuándo cierro. Esa pregunta no puede existir. En los próximos 40 días, bueno, ni esa ni ninguna. Ninguna. Si lo piensan bien, no debe de haber una sola pregunta, más que de asimilación, o sea, pero no de decisión a tomar. ¿Alguna duda de, bueno, está ahí la expansión contracción? No, sí. Esas son las dudas. Pero si el gatillo está, tomen la herramienta FIBO y mídanla. Se mide el gatillo. 100% objetivo. Y pusimos parámetros numéricos definidos. La única pregunta que debería surgir a partir de ahora es, JH, ¿está en la expansión contracción? ¿Está bien? ¿Está ahí o no está ahí? Porque a veces no hay ni que verla, solo ver que la cruzó la media arriba y que volvió. A todo le hemos puesto un parámetro. Inclusive al sobretiro le pusimos un parámetro. Todo. O sea que en el momento que tengan una duda al tomar una decisión, busquen el parámetro. Tengan el plan impreso y busquen el parámetro. El parámetro dice esto, no lo tomo. Que ustedes puedan paralelamente practicar, simular, backtestear y desarrollar un poco de intuición, ya eso es otra cosa. ¿Verdad? Eso cada uno va a depender de cada uno. Pero partimos de un sistema básico que tiene todas las decisiones tomadas por escrito. Bien, Gregorio. Había algo más por acá que me comentaste. Lo mismo en pips, y ya también lo vimos Sí, el otro día. Y sí. después he añadido para eso mismo, para la gente que tiene miedos con el ratio beneficio-riesgo, Un estudio haciendo un del estudio solamente ratio sobre las en perdedoras. perdedoras. Ok, Sí. ¿qué implica esto? Pues esto es que qué ratio, en fin, a partir de superaba el 2-1 se movía a empate, ¿no? Pero aquí hay gente que lo ha hecho hasta llegar a Sí. 5, ¿no? Si cuando no llega a 5 se considera como perdedora. Entonces, ¿con esto qué sabemos? Pues, por ejemplo, que de 0,5 a 0,7 a 1 en adelante está la mayoría de las operaciones. Porque la de 0 no la vamos a contar. Son De operaciones 0, que perdón, no de hubo operación. 0,7. De 0,5 a 0,7 a 1 sería este de aquí,
Correcto, de ahí para adelante están todas las operaciones prácticamente. Ah, Que ok. habría que O sea, testearlo, pero lo mismo, el resultado, la operativa correcta es en 0,5 mover a empate y dejar ya, correr. ya. O cerrar Ok. el primer parcial. Y despreciar las 8 y 9, 17 operaciones que se quedarían ahí como perdedores. Aquí hay Lógicamente 17. hay que testearlo, ¿no? Hay muchas más Claro, de 17. simularlo. Hay 14 más 11 No, más 10 aquí hay más mucho. 7. Hay un montón de operaciones. Que son Sí, perdedoras sí, que sí, hay mucho. se pueden recuperar como break-even o como no perdedoras, con un TP y mueves a empate y ya está. En fin, ya cada uno que haga lo que quiera, pero es una otra forma de verlo. Es la gente pregunta, ¿cuándo Ya. salgo? ¿Cuándo cierro? ¿Cuándo, qué es lo que hago? Pues aquí tienes datos estadísticos, ahora tú ya te toca irte al backtest y verlo. Sí, no, Gregorio. Aquí hay un problema. Tú tendrías que hacer esto mismo con las ganadoras. Porque si al tú mover empate a 0,5, estás Correcto. fulminando la mitad de las ganadoras. Correcto. Por eso digo que hay que probarlo para ver si te dejan fuera o no Claro. te dejan fuera. Tú estás haciendo una cara de la moneda. La otra cara son las ganadoras. Esto es lo que hay Pero que, pero se puede hacer esta misma tabla, o sea, este mismo estudio, perdón, para las ganadoras. Y entonces tú decides si vale la pena evitar todas estas pérdidas, porque vas a mover a empate, vas a mover a cero riesgo, break even, cuando el ratio sea 0,5R. Ok, perfecto. Te vas a perder, ¿cuántas hay? 14, 10, 20, 30, 40, no sé, 50. Te vas a perder, perdón, te vas a perder, no, vas a evitar perder el 80% de las veces. Pero ¿cuántas ganadoras estás fulminando cuando mueves a empate cuando el precio alcance 0,5R? Esa es la pregunta. Habría que hacer eso mismo para las ganadoras. Si vale la pena, ok. Esto es útil, ¿eh? Es útil. Pero no quizás para cuentas pequeñas, porque no, quizás no tiene mayor incidencia. Ahora, cuando es una cuenta muy grande, se sacrifican muchos beneficios por mantener un drawdown pequeñísimo, tener una cantidad de pérdidas casi imperceptible. Sí, o sea, si es una cuenta de 10, digamos que de 100.000 euros, esta optimización, bueno, quizás sí pueda, pero si es una cuenta de 100 millones de euros, esto es vital. Y sí, se sacrifican beneficios por mantener un manejo óptimo. ¿Se entiende, verdad? Son dos situaciones completamente distintas. Bueno, Gregorio, como siempre, ¿no? Muy agradecidos todos y todas las damas estamos para lo que haga falta. del trabajo. Así es que por ahí se puede trabajar más en eso. Los que quieran pueden abundar. Estaremos pasando todas las tablas y demás. Si esto da 200%, pero tú tienes unos drawdown muy fuertes, no vas a poder hacerlo en una cuenta de 100 millones, porque no se va, no lo van a permitir. Ahora, si tú esa curva la llevas a un 100% de beneficio en un año, pero la curva se ve así, y en vez de drawdown lo que tienen son periodos casi horizontal, es muy diferente. Pero esto no se puede ver desde el punto de vista de una cuenta de 5.000 o 10.000 euros, sino de 20 millones, 100 millones, 500 millones. Es otro juego, es muy distinto. O sea, tú necesitas una curva de capital muy, pero muy suavizada. Sin nada de esto. ¿Tiene más sentido, Dani?
Y lo que dice, sí, piénsalo, Dani, quizás piensa, es difícil porque tendrías que visualizar una cuenta de 500 millones de dólares. O, por ejemplo, de 8 billones de euros. Sí, Dani. Es que es difícil visualizarlo. Pero si es una cuenta de 8 billones de euros, esto es inaceptable. Para nada. Tiene que ser algo así. Yo tengo que decírselo porque es mi deber ponerle la perspectiva general para que sepan poner cada cosa en su lugar, ¿no? Todos los puntos sobre la I, todas las rayitas de la T, porque hay que tener la perspectiva general, por supuesto que sí. Nadie quita que ninguno de ustedes tenga una herencia mañana y tenga que manejar 200 millones de euros. Y van a tener con qué hacerlo. Pero hay que saber no cuesta. Y este es el negocio que quieren estar, tienen que saber, ¿ok? Para las cuentas pequeñas que estamos haciendo, obviamente, que es otra cosa. Alguien me decía con el tema de los gatillos, que yo decía, muchas gracias, Gregorio, ¿eh? Yo decía con el ejemplo por acá sobre los 10 pips, eso del gatillo, que si era necesario o no, ¿verdad? Y era lo que yo le decía a Dani, cuando veíamos este ejemplo aquí, de la interna, es que cuando el gatillo funciona, esta zona jamás la ve el precio. Es esto lo que ocurre, ¿sí? Cuando hay buen esquema, buena entrada, es esto lo que va a ocurrir. Y vimos que en la gran mayoría de los casos, si el precio quiere hacer esto, no va a fallar. Ahora, si lo está haciendo así, así es otra cosa, ¿no? Porque me sigue rompiendo, rompiendo arriba, ¿no? Y si es hacia abajo, igual, eso lo hemos visto ya. Bien, pues cerramos por hoy. Me retiro.